Buenos días, muchas gracias por asistir. Veo que la sala está llena, lo cual me complace mucho. Mi nombre es Manuel Reyes, soy arquitecto de soluciones ITA en Rico, España. Mi especialidad dentro de la arquitectura de soluciones es administración electrónica y seguridad. Y hoy vengo a hablar de algo asociado y que me he encontrado muchísimas veces en mi numerosas visitas a organismos y empresas públicas. Yo soy también el director técnico de @firma para el Ministerio de Hacienda y Administración Pública desde los últimos 6 años. Por lo tanto, he visitado a muchos de vosotros, os conozco en persona, otros por referencias, y es curioso. Perfecto. Perfecto. Bueno, es curioso que hay un componente de la administración electrónica que, desde mi punto de vista, y aquí habrá gente que opine lo contrario y muchísima gente que opine lo mismo, está un poco olvidado. Esta misma mañana, un compañero del Ayuntamiento de Gijón comentaba que ellos no tenían archivo electrónico porque todavía no habían tenido la necesidad de archivar un expediente electrónico. Sin embargo, a mí me consta que ya hay muchísimos organismos que le están empezando a llegar documentos electrónicos archivos. Y surgen muchísimas preguntas. Surgen preguntas como: ¿qué estructura documental debo tener en mi gestor documental? O ¿necesito un software específico? Hace poco me dijeron, me están llegando documentos electrónicos y no sé qué hacer con ellos. Yo los estoy guardando en carpetas. ¿Está bien eso? Bueno, no, obviamente, ¿vale? O sea, necesitamos un software específico para almacenar. Si en archivo físico estamos utilizando AZs, pues un símil, carpetas concretas para almacenar esos archivos electrónicos. Esos documentos electrónicos, perdón. ¿Cuánto tiempo tengo que guardar los documentos electrónicos? Es una anécdota que cuento con muchísimo cariño. En un organismo me decían, la receta electrónica, ¿cuánto tiempo tengo que guardar una receta electrónica? 10 años, el gelocatil ya se ha caducado, me decían. Es verdad, o sea, ¿tenemos que guardar una receta electrónica 10 años? Bueno, es una de las preguntas muy comúnmente nos hacen, perdón. ¿Es necesario firmar los documentos que guardo? La respuesta es obvia, ¿vale? De todas maneras, luego lo iremos viendo con un poquito más de detenimiento y dando nuestra perspectiva. Y realizar el sellado de tiempo. ¿Cada cuánto tiempo resello? Esa pregunta me la han hecho, o sea, miles de veces. ¿Cada cuánto tiempo resello una vez que está en archivo un documento electrónico? Intentaremos responderla también. Si tengo un documento electrónico, ¿puedo realizar una cesión o un préstamo? Claro, o sea, en un archivo físico es un servicio muy común proporcionar ese archivo, ese documento físico, proporcionarlo al ciudadano si viene a solicitarlo para una consulta o un préstamo entre organizaciones, entre organismos. Pero siendo un documento electrónico, ¿cómo lo hacemos? ¿Existe alguna forma preestablecida? Esta me encanta, esta es mi preferida. Poseemos documentos electrónicos que se firmaron pero no se sellaron. ¿Es grave? Eso me lo han hecho, ¿eh? Es muy grave, sobre todo porque te la hacen siempre que caduca el certificado, ¿vale? Entonces ya dices... Bueno, en Rico establecemos una serie de condiciones para hablar de archivo. La definición de archivo parece clara, es un conjunto orgánico de documentos producidos y recibidos en el ejercicio de funciones administrativas y consiste en la conservación, en la ordenación, clasificación de esos archivos, con el objeto de proveer la información contenida en esos archivos de una forma longeva. Luego hablaremos de longevidad. Pero realmente no se aclara qué es un archivo electrónico y qué es un archivo físico. ¿Por qué? ¿Por qué no se aclara? Es fácil, o sea, es lo mismo. Un archivo electrónico y un archivo físico debe ser lo mismo. Normalmente nos encontramos en los organismos que hay una especie de pelea, sana, pero pelea, entre informáticos, dentro de los que me incluyo, tecnológicos totalmente, unos y ceros, y los responsables de archivos, que son muy ordenados, que tienen sus
sus procedimientos súper parametrizados y que saben perfectamente dónde tiene que empezar y dónde tiene que terminar un expediente y dónde tiene que meter el archivo y en qué tipología documental. Lo tienen todo en su cabeza, son un indexador, o sea, son increíbles. En base a esto nosotros hemos realizado una especie de clasificación de políticas dentro de lo que constituye un archivo genérico, ¿de acuerdo? No estamos hablando ni de físico ni de electrónico. Y lo que vamos a hacer a lo largo de esta presentación, que va a ser breve, no quiero tampoco aburriros, más que nada porque pretendo que sea una explicación abstracta, no incidir en ningún tema en concreto. Cualquier pregunta que tengáis intentaré responderla, y si no, pues tomo nota y le consulto a mi comité de expertos y os la respondemos lo antes posible. Nosotros distinguimos tres grupos de políticas asociadas al archivo. Las políticas de clasificación, que trata de establecer instrumentos que permitan un correcto mantenimiento del archivo, están íntimamente asociadas al cuadro de clasificación, que describiremos brevemente luego, y nos facilita muchísimo precisamente el mantener ordenado el archivo físico, archivo electrónico, nos da igual. Las políticas de conservación, es aquí donde entran precisamente todo lo que son políticas de expurgo y pretenden evitar la degradación de los documentos electrónicos, que por tenerlos en unos y ceros no quiere decir que no se degeneren, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la firma electrónica tiene una caducidad, el sellado de tiempo tiene una caducidad, y si intentamos mantenerlos durante un periodo longevo de tiempo, deberemos garantizar que esa caducidad se atrasa conforme vaya siendo debido. Y por último, una política de servicios. Es aquí quizás el punto donde más difieren un archivo físico de un archivo electrónico. Y es natural. Cambia el origen de los documentos, cambia el formato de los documentos, por lo tanto tiene que cambiar los servicios que prestamos sobre ellos. De esta forma, digamos que iríamos un poco de menor a mayor complejidad en cuanto a establecer políticas específicas de archivo electrónico. Comenzaremos por la de clasificación, que aquí lo tenemos muy fácil. Lo que se trata es de ordenar el archivo. O sea, tenemos un cuadro documental, o sea, un modelo documental que incluye el cuadro de clasificación, y por lo tanto nos va a ayudar, nos va a definir muy bien, muy claramente, cuáles son las medidas necesarias para establecer qué tiempo tengo que mantener un documento, cómo lo tengo que guardar, en función de su tipología documental. Todo eso está estipulado. Los archiveros, aquí hay algunos que me lo han chivado, los archiveros tenéis eso perfectamente clasificado, o sea, lo tenéis muy bien. Tenéis que trasladarlo tal cual a la parte informática, a la parte de gestión tecnológica, porque es el mismo, o sea, tenemos que clavarlo, o sea, es exactamente el mismo. Nota, para quedarnos con esto. Es importante identificar las condiciones y medidas de expurgo documental. Es muy importante. Hace poco nos comentaban en un organismo, yo no digo nombres, ¿vale? Se dice el pecado, pero no el pecador. Nos comentaban en un organismo que ellos solo digitalizaban en entrada, bueno, no tiene estrictamente que ver con archivos, pero digitalizaban en entrada solo aquellos documentos que tenían 6 páginas o 10 páginas o que pesaban menos de X, por no guardarlo. Si haces una comparación de páginas digitalizadas con espacio ocupado en archivo o en el expediente, ¿cuánto puede ocupar un AZ? ¿1 mega? ¿Mega y medio? El mega es barato. Mantener y conservar un AZ lleno de papeles es muy caro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son medidas que deberemos tener en cuenta a lo largo de la vida del documento y, por supuesto, en su entrada en archivo y su conservación en archivo. Asimismo, el cuadro de clasificación deberemos tomarlo como base para definir la estructura del archivo electrónico, ¿vale? Al igual que lo tomamos como base para definir la estructura y las metodologías dentro del archivo físico. Pasamos a políticas de conservación. Obviamente aquí casi que no hay tampoco no hay pelea, es decir, tenemos que conservar los archivos físicos. ¿Cómo? Pues tendremos que quitarle el polvo, de vez en cuando sacarlo, volverlo a meter, comprobar que el contenido está bien, que no hay manchas de humedad, conservación ambiental. Hay una cosa que
que me gusta mucho y es las políticas de conservación se han convertido en proactivas. Es decir, prevemos que se vaya a estropear un documento, que se vaya a perder la información que contiene. Pues exactamente lo mismo tenemos que hacer en el documento electrónico. El documento electrónico es verdad que está en unos y ceros y que el polvo le afecta relativamente poco y que, a no ser que se nos vaya el disco duro, en cuyo caso, obviamente, os recomiendo una copia de seguridad, pero también nos afecta poco. Pero sí es verdad que tenemos que tener una conservación preventiva de ese documento. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, si no lo hemos firmado, ese documento no está ubicado concretamente en un momento temporal, con unas características de autoría, es decir, le falla una característica importante. No estamos hablando ya de metadatado ni nada de eso, que eso, al igual que con lo anterior, que con el cuadro de clasificación, se contempla dentro del propio cuadro de clasificación y los archiveros sois expertos en eso, o sea, ahí yo no me meto, eso os lo dejo a vosotros porque sería meterme en un jardín. Pero se define, como decía, se define un procedimiento específico para garantizar la conservación de la información y especialmente definir procedimientos específicos para la conservación de la información lógica, de la información de lo que son documentos electrónicos, eso es fundamental. Lo he comentado antes, hay que definir políticas específicas que no aplican, en este caso sí, políticas específicas que no aplican a un archivo físico, hay que definirlas para el archivo electrónico. Obviamente, hombre, yo no sé si alguien sellará en un archivo físico permanentemente un expediente papel, cada 2 años, por ejemplo. Podría ser un retimbrado o algún tipo de... Lo desconozco, sinceramente, pero en documentación electrónica, por supuesto que hay que hacerlo, o sea, no hay ningún tipo de duda. Y por último, aquí destacamos algunas de las políticas concretas que recomendamos que se tengan en consideración a la hora de establecer las políticas exclusivas del archivo electrónico. Políticas de firmado que garanticen, como comentaba antes, validez del documento electrónico y que nos garanticen las características de autoría, no repudio, autenticidad, etc. Políticas de sellado y de resellado, por supuesto, que nos garantice la longevidad de esa firma electrónica sobre el documento. No nos vale, también ha pasado en algún organismo, me traiciona el subconsciente, ya os he dicho, 1 y 0. Ha pasado en algún organismo que la política de resellado se intenta aplicar después de que haya caducado el certificado de sello. Exactamente lo mismo, o sea, no, vale que existen formas para arreglarlo, ¿vale? Podemos garantizar, si el sistema de custodia ha sido debidamente homologado, podemos garantizar que el documento estaba vigente o estaba presente en un momento determinado de tiempo, pero pocos sistemas de la administración pública están homologados en ese aspecto. Solemos delegarlo casi todo a a sello de tiempo y a firma electrónica. Y definir las políticas de custodia que ya hemos comentado antes. No queremos amontonar documentos, no queremos tener una receta de Gelocatil 10 años, queremos quitarlas cuanto antes, ¿vale? Entonces, consultemos a los archivos, a los archiveros, que nos van a decir exactamente la tipología documental X, hay que conservarla durante 3 años y 2 meses. Pues 3 años y 2 meses. Se establecen políticas de eliminación o de expurgo para precisamente este tipo de características, de este tipo de situaciones no se den. Obviamente, y esto es muy importante y en pocos sitios lo hemos visto, hay que establecer una política de auditoría sobre las propias políticas del archivo. Es decir, no me vale que, no, es que yo lo estipulé esto hace 10 años, nadie lo ha estipulado hace 10 años, el archivo electrónico es muy reciente, yo lo estipulé hace 10 años y a mí me va bien. Bueno, pues revisa esas políticas que has definido anualmente o semestralmente, dependiendo del archivo. Aquí hay una componente muy importante y es la tipología de archivo que estemos tratando. No es lo mismo un archivo de un ayuntamiento que un archivo de una universidad,
¿de acuerdo? Entonces no podemos dar soluciones generalistas que contenten a todo el mundo, lo siento, tenía que haberlo dicho antes y mucha gente se habría levantado y se habría ido, pero es así, realmente no podemos dar soluciones generalistas, tenemos que dar soluciones particulares para archivos concretos, ¿vale? Por último, como decía antes, las políticas de servicio. Las políticas de servicio es donde más difieren un archivo electrónico y un archivo físico. Más que nada, como decía, como comentaba, al final yo siempre me pasa, los que me conocéis ya lo sabéis, que me pasa y me voy adelantando las presentaciones y al final, cuando llegamos a la última, ya le he contado. Pero la tipología documental particular va a definirnos qué servicios se prestan sobre ese documento, independientemente de que sea físico o electrónico. No obstante, hay otro parámetro que es muy importante y es el propio hecho de que sea físico o electrónico. O sea, si tenemos un documento electrónico, ¿qué nos impide cederlo o copiarlo o realizar una copia auténtica si es un documento electrónico de base y proporcionárselo a otro organismo? Asimismo, existen procedimientos ya de servicios que están creados en el archivo físico y que hay que revisar, porque ya no tienen sentido en el archivo electrónico. De hecho, por ejemplo, el servicio de reprografía carece de sentido, o no, depende de la tipología de archivo, como comentábamos, pero realmente ¿no sería más interesante si alguien me solicita un documento electrónico, que yo tengo en electrónico, perdón, utilizar lo que nos proporciona el Esquema Nacional de Interoperabilidad y mediante un CSV hacerle una copia válida de ese documento, en lugar de imprimírselo directamente y que se lleve una fotocopia de ese documento? O la gestión de peticiones. Los archivos, como digo, normalmente están muy ordenados. Y digo normalmente, porque yo alguna vez he tenido que ir a algún archivo personal a pedir algún papel de hace 10 años, de hace 8, me ha pasado en alguna universidad, tengo que decirlo, y me han dicho, pues pásese dentro de una semana. ¿Por qué? Pues porque no están, a pesar de que están organizados y que están indexados, cuesta trabajo ir a la estantería X, bueno, suponiendo que esté en el mismo centro, ¿vale? Esto se podría definir una política de automatización de esas peticiones, garantizando el acceso inmediato a ese documento. Por lo tanto, es muy recomendable establecer este tipo de políticas. Y realmente el servicio de préstamo es otro de los puntos que se ve más afectado. ¿Por qué? Antiguamente yo llegaba a un archivo y decía, ¿qué necesito? El papel X que tengo que llevarlo a tal organismo. Bueno, nosotros se lo enviamos al organismo. Actualmente, esa multiplicidad que realmente no está asociada al documento electrónico, sino a la posibilidad de establecer múltiples enlaces, múltiples visualizaciones, múltiples conexiones al mismo documento electrónico, ¿vale?, nos posibilita que el servicio de préstamo quede obsoleto. Si facilitamos, mediante políticas de acceso, de gestión de peticiones, precisamente eso, el acceso al documento electrónico, nadie nos lo va a pedir. Bueno, nos lo pedirán, pero le decimos, escoja su ordenador que está ahí fuera, métase en tal página y pueda acceder a él. O bueno, o con cierta seguridad, obviamente, estamos en un foro de interoperabilidad y seguridad, no digo que lo pueda hacer cualquiera, pero realmente es así. Y por último, un servicio que carecía el archivo físico, que es el servicio de digitalización. Hace poco también, yo lo siento, cuento mucha experiencia, porque hay muchas experiencias. Me comentaban en un organismo que se les había inundado el sótano donde tenían el archivo y habían perdido parte del archivo. O sea, que estaba en condiciones que no... bueno, eran lluvias torrenciales y tal, bueno, son cuestiones de causa mayor, no... ¿Hay alguna forma de traspasar ese archivo que tenemos ahora físico a papel? La hay, se llama, el Esquema Nacional de Interoperabilidad nos lo admite. Es decir, si nosotros no tenemos de base, como comentaban, acceso a un documento electrónico de base, es decir, que en entrada en registro nos proporcionen un documento electrónico y se tramita a lo largo de todo el expediente, podemos establecer, según Esquema Nacional de Interoperabilidad, según Ley 11 de 2007, podemos establecer copias auténticas de los documentos en archivo, ¿vale? Eso está perfectamente estipulado. De hecho, para favorecer este caso,
y eso ha sido desde Rico, desarrollamos una solución que se vende como producto, se denomina Robacopy, seguro que algunos de vosotros ya lo habéis escuchado porque se ha difundido mucho, está teniendo muchísima aceptación, que se trata directamente de una multifuncional que realiza copias auténticas. Está homologada, está aceptada, está aprobada por Pricewaterhouse. Se ha llevado una auditoría del concepto y se ha comprobado que sí, que legalmente se puede hacer así. Metemos el sello electrónico dentro, el sello de órgano dentro de la propia multifuncional y todo lo que metamos automáticamente se va a una carpeta con su el PDFA, su firma electrónica de sello, su sello de órgano y, por supuesto, con sellado de tiempo. Se conecta con @firma, que para algo es la parte que me tocaba decir @firma, que ya aquí la nombran mucho. Y por supuesto también con metadatos de Esquema Nacional de Interoperabilidad. ¿De acuerdo? Que claro, pues nosotros también apoyamos ese acceso, esa eliminación de papel. Hay que cogerlo con precaución, recordemos que no podemos eliminar papel si no ha habido una junta de expurgo que haya autorizado eliminarlo, pero realmente se puede hacer, ¿vale? Recapitulando, 4 anotaciones y termino. Recomendado la utilización de un software específico. No me vale una estructura de carpeta, que puede ser muy ordenado ahora, que tiene 5 expedientes en archivo electrónico. En el momento en el que todo esté en electrónico, la estructura de carpeta se va a morir. Cuadro de clasificación nos facilita mucho el trabajo a la hora de definir un archivo electrónico. Recordemos que para nosotros y para vosotros, o sea, tanto para los informáticos como para los archiveros, debe ser lo mismo, debe ser el archivo electrónico y el archivo físico tiene que ser lo mismo, tiene que serlo, a pesar de que tenga servicios distintos, es lo único que va a tener distinto, debe ser exactamente lo mismo, las mismas políticas. Como decía, es necesario definir políticas de firma y resellado para los archivos electrónicos, obviamente, o sea, recomendable al 100%, no os olvidéis nunca de sellarlo, por favor. No quiero que seáis los próximos que me llaméis. Y, por supuesto, se deberán revisar los servicios prestados, porque algunos podrán quedar obsoletos en su definición actual, otros podrán quedar, digamos, incoherentes, el servicio de préstamo, como comentábamos, y hay servicios nuevos, como por ejemplo el de digitalización. Es un servicio interno, pero va a facilitar mucho que todo lo que entre en archivo, sea digitalizado e incorporado en un archivo electrónico en lugar de un archivo papel. Pues aquí termino, espero no haberos aburrido mucho y si tenéis alguna pregunta. Intentaré contestarla, ¿eh? Sobre el tema de la firma longeva, que supone en la práctica que al final es un problema de integración, por lo menos en nuestra organización, de un sistema de firma con un gestor documental que no es sencillo. Entonces, siempre he dejado la puerta abierta la norma del ENI, el tema de la custodia. Entonces, tú has dicho que, bueno, existe la posibilidad de la custodia, pero has dicho que la custodia debe estar homologada. ¿Qué significa que esté homologada? ¿Quién la tiene que homologar? Existen, bueno, eso ya es un tema más tecnológico que puramente lógico, ¿vale? Existen bases de datos, no voy a decir marcas, pero existen bases de datos que meten timestamp sellado a cada registro que se incluye. O sea, realmente existe la posibilidad a nivel físico. Y por otro lado, he dicho homologado, lo he dicho mal. O sea, realmente lo que se trata es de que tiene que haber una prueba fehaciente de que ese documento existía en un momento determinado de tiempo. Estamos hablando de que siempre sea bajo un requisito judicial, ¿vale?, de acceso a ese documento. Esa prueba fehaciente al final la va a tener que examinar un perito. Cuanto más facilidades le pongamos a ese perito para que pueda comprobar fehacientemente, como digo, que ese documento existía en un momento identificado temporal, pues más fácil lo va a tener. ¿Cuál es la mejor forma? Firma electrónica y sellado. No hace falta que sea firma longeva, firma electrónica y sellado. Algunos organismos están empleando, en lugar de un sellado de tiempo, una marca de tiempo. El Esquema Nacional de Interoperabilidad también lo admite, ¿vale? Por lo tanto, existen esas posibilidades. No obstante, mi recomendación, por la parte que me toca también de @firma,
es la integración o sea, desde la suite @firma se ha hecho mucho hincapié en que facilitar estos trámites. La publicación de la API Integra, por ejemplo, facilita muchísimo. Nosotros estamos trabajando con Alfresco, somos un partner muy importante en España de Alfresco, recientemente nos dieron un premio, y estamos trabajando con Alfresco precisamente para facilitar esa tarea. No obstante, por ahora, he dicho Alfresco, no obstante, por ahora es verdad que es una integración propia del despliegue, es cierto. Sí. Es más una curiosidad que otra cosa. ¿Os habéis planteado cómo podría ser el acceso a esta información de archivo electrónico dentro de 100, 200 años, que no tendremos ni software, ni estaremos nosotros aquí? Igual que nosotros podemos consultar un archivo histórico ahora que en papel se puede conservar mucho tiempo, en condiciones adecuadas, ¿cómo será ese acceso a esa información? Ahí hay dos respuestas complementarias. Una, primero, es el formato del fichero. Para eso hay que estipular un formato de fichero longevo. Actualmente, por ISO, el único formato de fichero longevo, y digo el único porque Microsoft sigue intentándolo, estoy más nombre de la cuenta, el único es PDFA, como formato de archivo. Sin embargo, es cierto que tenemos la componente tecnológica, que no sabemos si un gestor documental concreto va a seguir vivo dentro de 100 años. Pero para eso esperemos, y lo digo porque como actualmente están haciendo el archivo electrónico, esperemos que se creen mecanismos de migración o mecanismos de replicación de ese tipo de filosofías. A nivel de gestión documental han salido numerosos estándares que prevén ese tipo de casuísticas, no a 100 años, pero sí que yo hoy estoy con una marca y me quiero ir con otra. Eso sí se ha creado a través de OASIS, que es una entidad reguladora, y se denomina un protocolo que se denomina CEMIS, ¿vale? En la cual participan todos los grandes fabricantes de gestión documental. Pero eso solo es de acceso. Para mantenerlo dentro, eso sí es verdad que es lógica propia del gestor documental y, sinceramente, bueno, nosotros hemos realizado, por ejemplo, muchas migraciones de un gestor documental a otro, ¿vale? Garantizando siempre que se replican todas las características tanto de metadatado como de permanencia en firma electrónica, sellado, pero realmente no existe una metodología única y universal. Como digo antes, hay que estudiarlo, porque las soluciones mágicas os garantizo que no existen, y si os dicen que hay alguna, miradla con recelo. Antes hiciste referencia a la experiencia de Gijón, del Ayuntamiento de Gijón. Me ha parecido muy interesante toda tu presentación. Lo que pasa es que yo creo que el modelo de gestión documental con archivo electrónico, documento electrónico nativo, documento mediante digitalización certificada, todo eso, funciones, distribución de órganos, comisiones de calificación de documentos administrativos, todo eso existe. Es decir, sí. Quiero decirte, pero no existe desde siempre. O sea, si tú te coges el cuerpo legal de administración electrónica desde el 2007 hasta las normas técnicas del 2010, 2012, hasta diciembre de 2013, tú ya tienes una síntesis realmente de ese modelo. Es decir, que en el caso de Gijón, siempre estamos hablando de gestión documental electrónica en sector público. Porque ahí influye el procedimiento administrativo, que por cierto en estas jornadas, en este congreso, se ha hablado de una nueva ley de procedimiento administrativo, ¿no? Quiero decir, esa es un poco la contextualización, o sea, funciones, responsabilidades, que si políticas de eliminación, que si clasificación, todo eso es coger lo que ya hay y realmente la síntesis está hecha. Es transponerlo, efectivamente, es lo que estábamos comentando, precisamente, o sea, ahora mismo lo que nos estamos encontrando nosotros es un choque entre tecnología y papel. Y nos lo estamos encontrando. Es decir, cuando vamos a un cliente, como decía, hay una pelea, entre comillas, pelea sana, lo vuelvo a decir, entre los informáticos, como nos llamáis los archiveros, y vosotros, ¿vale? Porque eres archivero, ¿cierto? Entonces, ahí hay un choque.
Lo que pretendemos es precisamente eso, que hay que materializar transponer lo que pone la ley, lo que pone las normativas, transponerlo a la realidad, porque eso existe. El problema es que hay mucho desconocimiento por ambos lados. Los archiveros a veces pecáis de decir, tecnológicamente no sé cómo hacerlo. Y nosotros asumimos que tecnológicamente lo sabemos hacer todo. Y eso es mentira. Tanto una cosa como la otra. Vosotros tenéis mucho que decir a nivel de cuadrar la situación y nosotros de poner una capa tecnológica. Pero hay que hablar, hay que sentarse los dos, las dos partes de la misma moneda. ¿De acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado y de hecho lo has explicado muchísimo mejor de lo que pudiese haberlo hecho yo, así que no tengo nada que decir. Bueno, ¿se acaba? Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias.